emoción que hemos tenido al entonar estos cánticos, vamos a invitar al pastor Abraham para el tiempo de la predicación. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Santo! Bien, hermanos, muy buenas noches. Amén. Gracias por estar en esta noche con nosotros aquí en la casa del Señor para estudiar la palabra de Dios. Amén. Y para poder participar de un tiempo de comunión todos nosotros aquí. Bien, amados hermanos, agradecemos la visita de los que están en esta noche también con nosotros. Amén. Y ya estarán pasando luego a algunos, una pequeña hoja de datos para que nos pueda dejar sus datos también para poder contactarnos posteriormente con ustedes. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis en esta noche y vamos a estar estudiando el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Capítulo 6 del libro de Apocalipsis, versículo 1 al 2. Esos dos versículos nos van a ocupar toda esta noche. Y vamos a estar estudiando la palabra del Señor, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 1 al 2. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vi cuando el Cordero, aquel Cordero, usted recuerda el Cordero, ¿verdad? Aquel Cordero que cogió el rollo que estaba en la mano del que estaba sentado. Vio ese Cordero que era digno, cogió el rollo. Y dice allí el versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Oremos al Señor. Eterno Dios, te damos gracias en esta hora porque tu palabra nos ayuda, tu palabra nos bendice. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos guíes a través del estudio de tu palabra para aprender un poco más acerca de los tiempos del fin y para aprender un poco más acerca de cómo se desarrollarán estos eventos y, eterno Dios, poder advertir a las personas que el fin se acerca. Ayúdanos, fortalécenos y bendícenos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, cuando el Cordero de Dios abre el sello en el cielo, inmediatamente se suscita un juicio en la tierra. Cada sello que se abre en el cielo traerá como repercusión un juicio que vendrá sobre la tierra. Así que el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de Apocalipsis no se ha cumplido aún. Tiene un cumplimiento futuro. ¿Verdad? Cuando suceda el arrebatamiento de la iglesia, seamos coronados por el Señor en el cielo y luego el Cordero vaya abriendo cada sello de ese rollo. Y mientras se van abriendo los sellos del rollo, un juicio inmediatamente cae sobre la tierra. Y el primer personaje que aparece en la ruptura de este sello, como hemos visto, es un jinete sentado sobre un caballo blanco, viniendo en una victoria gloriosa a la tierra. Muchos comentaristas han identificado a este personaje con Cristo y han dicho, él es Cristo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 19 también aparece un caballo blanco viniendo con Cristo y se le llama fiel y verdadero. Y entonces algunos comentaristas han llegado a la conclusión de que este jinete del caballo blanco es el Señor Jesucristo. Otros creen que este jinete que viene en el caballo blanco es el Evangelio siendo personificado, hablando de cómo el Evangelio de Cristo sale por la tierra conquistando las naciones. Otros dan otras opiniones. Sin embargo, cuando observamos el contexto y viendo que el primer sello despierta los juicios al inicio de la tribulación y que este jinete es el líder de los otros 3 jinetes que aparecen posteriormente, no existe más evidencia clara que identificar a este jinete con aquel personaje a quien la Biblia le da otros títulos como el hombre de pecado, la abominación desoladora, o también llamado el anticristo. El anticristo no es Damián de la profecía.
El anticristo no es George Bush, ni tampoco es Barack Obama, ni tampoco es Nicolás Sarkozy, ni cualquier otro personaje de la política, ni Julio Guzmán. El anticristo, amados santos del Señor, es un personaje que va a aparecer al final de los tiempos, y la Biblia le da otros títulos. ¿Cómo? Le da el hombre de pecado, la abominación desoladora, el hijo de perdición, el anticristo, el rey de Tiro, el rey de Egipto, el rey de Babilonia, el rey de Asiria, y le da muchos nombres y apelativos al anticristo. Amados hermanos, el anticristo será un hombre desalmado, será un hombre despótico, será un hombre autoritario, que gobernará un bloque territorial conformado de 10 países. 10 naciones se van a unir en un solo bloque político y religioso, y le darán esos 10 países toda la autoridad para que el anticristo pueda gobernar. Y este imperio de 10 naciones va a gobernar el mundo entero. Y todos los países del mundo van a caer subordinados al gobierno del anticristo por medio de este imperio. Hermanos, el anticristo será el último gobernante mundial que habrá en la tierra antes que venga el glorioso Señor Jesucristo a reinar 1000 años a el mundo. Amados hermanos, pero ¿dónde nacerá el anticristo? Algunos han dicho el anticristo va a ser judío. No, el anticristo va a ser judío porque la Biblia dice del Dios de sus padres no hará caso, y lo veremos más adelante. Algunos dicen, no, el anticristo va a ser peruano. No, el anticristo va a ser estadounidense. Le hago una pregunta. En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, decía que el Mesías nacería en Belén de Judea. Si Jesús, el Señor Jesús, nacía en Jerusalén, o en Galilea, o en Perea, o en Roma, o en el Perú, ¿hubiera sido el Mesías? No. Así haya sido él mismo, no hubiera sido el Mesías. ¿Por qué? Porque la profecía decía que él tenía que nacer en Belén. De la misma manera, la Biblia también revela el lugar de origen del anticristo. Alabado sea Dios. La Biblia también lo revela. Así que no podemos estar especulando si el anticristo va a salir de Estados Unidos, o sale de República Dominicana, o si van a ser en Guacho, o de repente van a ser allá en Israel. Hermanos, la Biblia también nos da un registro profético de dónde vendrá el anticristo. Nahum capítulo 1, versículo 11. En el libro de Nahum, vamos a los profetas menores, algunos recién se enteran que existía ese libro. Sí, vamos al libro de Nahum, capítulo 1, versículo 11. Hermanos, a partir de ahora, vamos a entrar a una sección en el libro de Apocalipsis, donde necesitamos tener la Biblia abierta. Prestar atención completamente para que no nos desviemos del estudio de la palabra de Dios. En esta sección vamos a estudiar más profundamente el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 11, vamos desde el versículo 1 para que usted pueda entender. Dice, profecía sobre Nínive. Pregunta, ¿dónde queda Nínive? Nínive era la capital del antiguo imperio asirio. ¿Hasta el día de hoy existe Nínive? Sí. Al norte de Irak, al norte del país de Irak, existe la provincia de Nínive. ¿Usted sabía eso? Hasta el día de hoy existe Nínive. Y hay una profecía contra esa ciudad. Alguien podría decir, bueno, esa profecía se ha cumplido porque al final Dios dice que desaparecería la ciudad de Nínive. ¿Pero se ha cumplido? No, porque si hasta el día de hoy existe, no tiene cumplimiento. Amén. ¿Amén? Amén. O sea, no tendría cumplimiento si hasta el día de hoy existe la provincia de Nínive, al norte de Irak. Y continúa el versículo número 1. Libro de la visión de Nahum de Elcos.
Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, guarda enojo para sus enemigos. Pregunta, ¿cómo empieza la profecía? Dios indignado contra sus enemigos. ¿Está claro o no? Verso 3. Jehová es tardo para la ira, pero grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Qué imagen tiene? Dios levantándose de su trono y viniendo a la tierra. ¿Cómo? En tempestad y en torbellino. ¿Está clara la imagen o no? Amén. Continúa el versículo 4. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Verso 5. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. Oiga, ¿eso no es profético? Eso no, ¿a qué evento le recuerda eso? A la segunda venida de Cristo. Porque cuando Cristo viene, se levanta de su trono y viene en tempestad a destruir a sus enemigos. Apocalipsis 19. Entonces, ¿tiene relación esta profecía con la segunda venida de Cristo? Sí, tiene relación esta profecía con la segunda venida de Cristo. Es más, dice que los montes tiemblan y los collados se derriten. ¿Qué pasará con el monte de los olivos? Zacarías 14:2. Se partiría por la mitad cuando Cristo ponga sus pies en ese monte. Entonces, ¿tiene relación esta profecía con la segunda venida de Cristo o no? Claro que sí. Dice, la tierra se conmueve en su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Oiga, está diciendo de que Jehová en persona viene por segunda vez, en este caso en la persona de Cristo. ¿Hasta ahí está bien? ¿No estoy hablando de quién? Está bien, ¿verdad? Continuamos, versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Eso no le recuerda al libro de Apocalipsis? Cuando viene Cristo y los ricos se meten en las peñas y dicen, cúbranos de aquel que viene, de aquel cordero que viene en las nubes, porque ¿quién se mantendrá en pie en su venida? ¿Estamos claros o no? Continúa la profecía diciendo, y por él se hienden las peñas, se parten las peñas. Por Cristo se parten las peñas. Es profético. Verso 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, a los judíos. Verso 8. Pero con inundación intempestuosa consumirá a sus adversarios, y las tinieblas perseguirán a sus enemigos. Nuevamente, Jehová está viniendo personalmente a pelear contra sus enemigos. Continúa el verso 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Verso 11. De ti. ¿A quién se refiere a ti? A Nínive. De ti, Nínive. Dice, salió el que imaginó el mal contra Jehová, un consejero perverso. Pregunta, si la profecía tiene relación con la segunda venida de Cristo y se llama a Nínive, una ciudad que Dios castigará al final, porque es una ciudad, Nínive es parte de los enemigos de Dios, y viene Cristo, o sea Jehová en la persona de Cristo, a destruir a sus enemigos. Y Dios le está diciendo eso a Nínive. Si eso es para el futuro, ese consejero perverso que aparecerá también es futuro. Pregunta, ¿quién es? ¿Quién es el consejero perverso que maquinará el mal contra Jehová y contra los hijos de Dios durante la gran tribulación? El anticristo. Entonces, la profecía de Nahum, capítulo 1, versículo 11, nos está apuntando al lugar de nacimiento del anticristo. ¿Dónde va a ser? Nínive. ¿Y dónde queda Nínive? En Irak, al norte de Irak. Entonces, según la profecía bíblica, es Irak el país de origen del nacimiento del anticristo. Así que no va a ser Estados Unidos, no va a ser el Perú. Algunos dicen, no va a ser mi vecino. No va a ser Centroamérica y no va a ser Europa. Hermanos, según la palabra de Dios, las profecías del Antiguo Testamento, ya Dios había hablado del anticristo. Usted no crea que el anticristo es una revelación del Nuevo Testamento. Dios
ya había hablado anteriormente del anticristo y marca la brújula bíblica a Nínive como la ciudad de origen del anticristo. ¿Será Nínive, Irak, el país de donde salga el anticristo? Pregunta, ¿qué religión profesa el país iraquí? Islámica, romana. Es la religión musulmana, es la religión islámica. Y como muchos comentaristas de la Biblia entienden, cuando la Biblia habla de Babilonia como la capital del anticristo, se refiere a la Babilonia histórica. No es una simbología de Roma, no, es la ciudad histórica de Babilonia que se encuentra en Irak, la que volvió a reconstruir Saddam Hussein. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿todo encaja o no encaja? Sí, la capital del anticristo será Babilonia histórica. Y el lugar de origen del anticristo será también Irak, una provincia al norte de Irak, será Nínive. Entonces, amados hermanos, hasta donde encontramos, el anticristo tendrá su poder político en la ciudad de Irak. Entendemos que el anticristo nace de Irak. Entonces, lógicamente, ¿qué religión debe profesar? Es muy probable que sea el Islam la religión que profese el anticristo. Que el anticristo sea un musulmán, y lo vamos a ver más adelante. Por eso, y le voy a poner solamente, le voy a dejar la miel en la boca ahorita. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero, ¿cuál es la manera como el Islam castiga la apostasía o castiga la rebelión a convertirse en su religión? Por medio de la decapitación. Y son tan locos que lo graban y lo cuelgan en YouTube, lo ponen en internet y usted ve las noticias y saben cómo decapitan personas. Pregunta, ¿cuál será el sistema del anticristo para matar a la gente durante la tribulación? También la decapitación. Entonces, y lo vamos a ver más adelante, amados hermanos, entonces tenemos como que todo completo. Tenemos la ciudad de gobierno del anticristo, Irak. Tenemos el lugar de nacimiento del anticristo, Irak. Y hasta tenemos su religión. Va a ser musulmán. Va a ser un islámico. Al parecer, no podemos ser dogmáticos, pero al parecer las profecías nos están dando a entender que todo está llegando a ese punto. Como que la brújula de las profecías nos están marcando el oriente, el norte exacto de lo que va a suceder al final de los tiempos. Amados hermanos, lo que pasa es que actualmente Irak es un país musulmán que está siendo gobernado por el Estado Islámico. Este grupo terrorista, amados hermanos, que está persiguiendo cristianos y judíos y busca formar un imperio mundial, uniendo a los países musulmanes. Pregunta, ¿qué bloque le da poder al anticristo? ¿No es un bloque de 10 países? ¿Y qué busca el Estado Islámico? Unir países musulmanes para darle poder al anticristo. O lo que ellos le llaman su último líder. ¿Ustedes sabían que ellos, los musulmanes, están esperando la venida del Imam Mahdi? Están esperando la venida de su Mesías. Lo que ellos llaman su Mesías es el Imam Mahdi. Mire usted las noticias, como en su época el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, había dicho que él estaba ya esperando la venida del Imam Mahdi, del Mesías, porque gobernaría el mundo para el Islam. Y la persona que no se convierta al Islam sería inmediatamente eliminada. Amados hermanos, y no estamos jugando, porque Irán es un país que ha roto todos los protocolos internacionales de la paz, teniendo proyectos de bombas nucleares. Es el único país que no desarma ni quita sus plantas nucleares. Amados hermanos, por eso el mundo está bajo la amenaza de Irán. Usted le hace algo a Irán, le manda una bomba y se acabó. Es un país potente que tiene armas nucleares que ningún país tiene. Estados Unidos no las puede tener, porque están firmando el protocolo de paz mundial.
pero Irán no lo firma y tiene sus plantas nucleares. Amados hermanos, como que todo está dándose el inicio para el fin. Hermanos, como que las Sagradas Escrituras nos están revelando que el anticristo, al parecer, según lo que dice el libro de Nahum, y ya lo veremos más adelante cuando sigamos estudiando, la Biblia siempre le llama al anticristo el asirio. ¿Y por qué le llama el asirio? Porque nace en Nínive, que es la capital de Asiria. Otro de los títulos que la Biblia le da al anticristo es justamente el asirio. Y cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla de castigar a los enemigos de Dios, siempre menciona a Asiria como una de las naciones a las que Dios castigará. ¿Por qué? Porque de allí, al parecer, según lo que relata Nahum, saldrá el anticristo. Vamos a ver en esta noche 4 aspectos importantes acerca de este personaje llamado el anticristo, que por siempre no se llama Damián. ¿Ya? ¿Cómo se llamará el anticristo? Ya lo veremos más adelante, ¿ya? Número uno, vamos a ver un caballo blanco, la ideología del anticristo. Un caballo blanco, la ideología del anticristo. ¿Qué piensa el anticristo? Dice la Biblia, y cuando vi un caballo blanco. Amados hermanos, a ver, si yo le pregunto a usted, ¿qué significa blanco? ¿Usted con qué relaciona el blanco? Con Ariel. ¿Cómo que con Ariel? Pureza, santidad. Bueno, la paz. Lo más usual de relacionar el blanco es con la paz. Usted está en la guerra y saca una banderita blanca, ¿qué significa? Paz. Entonces, amados hermanos, este caballo blanco al parecer trae paz. La ideología del anticristo al parecer es paz. Y la religión del Islam, supuestamente, dicen los musulmanes, es una religión de paz. La pregunta es, un momentito, ¿pero cómo puede ser una religión de paz el Islam, siendo que decapitan cristianos y judíos? Lo que pasa es que para que llegue la paz hay que decapitar cristianos y judíos. ¿Entienden o no? O sea, el Islam es el camino a la paz por medio de la exterminación, del exterminio de todos aquellos que no se conviertan a su religión. ¿Me entienden o no? Ese es el camino, entre comillas, en el que el Islam alcanzará la paz. Por eso ellos fervientemente invocan lo que nosotros conocemos, algunos de ustedes conocerán, lo que se llama la yihad, la guerra santa. Por medio de la guerra santa ellos están buscando eliminar a judíos y cristianos y hacer que el Islam gobierne en el mundo. Pero el anticristo tiene una religión muy particular. ¿Quieren saber cómo va a ser la religión del anticristo? Vamos al libro de Daniel, capítulo 11. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo número 36 al 37. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 36 al 38. Hermanos, no pierda la hilación. Si usted se queda dormido, se va a quedar en la tribulación, ¿ah? Claro, o sea, en la historia de la tribulación, pues. Se va a quedar ahí, usted no va a ubicarse en el pasaje que le estoy enseñando. Versículo 36. Dice la Biblia, el rey hará su voluntad. Todos los comentaristas, todos, no hay ni uno, todos están de acuerdo que el versículo 36 al 45 es referencia al anticristo, todos. No hay ningún solo comentarista de las profecías que no lo cree. Todos están de acuerdo que el versículo 36 al 45 se refiere al anticristo. ¿Por qué? Porque hasta el versículo 35 hay evidencia histórica de que los reyes, ya lo explicaré después, Ptolomeos y Seleucidas, tienen una relación histórica a la par con las profecías de Daniel 11. Pero lo que los comentaristas no pueden encontrar es una relación histórica de los reyes Seleucidas, sirios, con el versículo 36. Entonces, todos los comentaristas de la profecía han aplicado el versículo 36 al 45, básicamente como una profecía para el próximo rey mundial, que será el anticristo. Entonces, entenderlo así, el rey se refiere al anticristo, hará su voluntad.
y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravilla, o sea, contra Jehová Dios, y prosperará hasta que sea consumada la ira de Dios, porque lo determinado se cumplirá. La gran tribulación que Dios ha determinado traer sobre la tierra. Versículo 37. Del Dios de sus padres no hará caso, dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Tres aspectos de la religión del anticristo. En primer lugar, del Dios de sus padres. Ya ven, entonces, si es Dios de sus padres con D mayúscula, porque aquí en mi Biblia, pastor, dice D mayúscula, se refiere al Dios verdadero. Pero no, porque en el idioma hebreo no aparece la D mayúscula, porque no hay mayúsculas ni minúsculas. Y número dos, el término Dios está mal traducido allí. Allí debería ser de los dioses de sus padres, y usted lo puede corroborar con otras versiones, donde la traducción correcta es de los dioses de sus padres. Entonces, ¿será un judío? No, será un gentil. Y por lo que vimos en Nahum, saldrá de Irak. Entonces, de los dioses de sus padres no hará caso. Y es que, amados hermanos, históricamente, ¿cuál es el centro de la religión mundial del Islam? ¿Cuál es el centro de la religión mundial del Islam? La Meca, en Arabia Saudita. Pero la Meca no siempre fue musulmana, no siempre fue islámica. Fue islámica cuando en el año 622, más adelante me parece, Mahoma llega a establecer el Islam como religión en toda Arabia, y entonces convierte la Meca al Islam. ¿Entienden? Pero se dice que antes de que Mahoma hiciera esa reforma religiosa, ya existían en la Meca 360 dioses. Imagínense, 360 dioses que habían en la Meca. Por eso es curioso que la Biblia diga que de los dioses de sus padres no hará caso, porque los musulmanes, los árabes, específicamente los árabes, los musulmanes son de la región del Islam, los árabes siempre han tenido muchísimos dioses. Ellos se volvieron monoteístas, creyeron en un solo Dios cuando Mahoma se los dijo 600 años después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imagina usted? O sea que después de Cristo ellos vivieron 600 años creyendo en aproximadamente 360 dioses. Por eso la profecía tiene razón cuando dice que de los dioses de sus padres no hará caso, porque honrará a un solo Dios. Ya lo veremos más adelante. Dice, ni del amor de las mujeres hará caso. La palabra amor allí se debe traducir como del deseo de las mujeres no hará caso. Algunos comentaristas curiosamente han interpretado este versículo diciendo que el anticristo será un homosexual. ¿Por qué? Porque no hace caso del amor de las mujeres. Pero no, porque el texto hebreo, si usted lo lee literalmente, lo entenderá como que él no tiene interés en buscar satisfacer los deseos que tengan las mujeres. Hermanos, yo no sé cuántos aquí saben que en el Corán se exhorta a los varones musulmanes a golpear a sus mujeres rebeldes. ¿Usted sabía eso? En el Islam, en el Corán, se le enseña a los varones musulmanes a golpear a las mujeres que no les obedezcan. Dice en el Corán, la Sura 4, la Aleya 38, de la siguiente manera: reprenderán a aquellas mujeres cuya desobediencia tengan temor, las relegarán en los lechos aparte y las van a azotar, pero tan pronto como ellas les obedezcan, ya no les sigan golpeando. Eso lo dice literalmente el Corán. Por eso, si usted investiga y mira un poco cómo las mujeres, y yo sé que usted debe saber, cómo las mujeres andan en Arabia Saudita o cómo andan en algunos lugares en Afganistán, las mujeres no pueden ni siquiera mostrar su rostro. No pueden mostrar su rostro. Y andan tapadas de la punta de la coronilla hasta la punta de los pies. Está prohibido que las mujeres le puedan ver.
el cabello, el rostro, y golpean a las mujeres, lapidan y las entierran vivas a las mujeres que cometen adulterio. Hermanos, es terrible, las mujeres no tienen voz, ni voto, ni derechos. Son cosas que le pertenecen a los varones musulmanes. Por eso es curioso que la Biblia diga del deseo de las mujeres, no hará caso. Porque tiene relación con la ideología que el Islam actualmente está pregonando. El Islam es la única religión a nivel mundial que denigra el estatus, el valor que tiene la mujer en la sociedad. El cristianismo no lo hace, el judaísmo no lo hace, pero sí lo hace el Islam. Porque para el Islam, la mujer es simplemente un objeto creado por Alá para satisfacer los deseos del varón. Por eso se le dice a los varones, cuando tú te mueras, vas a irte a un harén con 70 mujeres en el paraíso. Pero no sucede lo mismo con las mujeres. No se le dice a las mujeres, cuando tú te mueras, te vas a ir al paraíso con 70 varones. No le dicen eso. ¿Por qué? Porque para ellos la mujer es un objeto creado simplemente para satisfacer las necesidades de los varones. Por eso es curioso que esta ideología la tenga el Islam. Ahora, imagínese el anticristo reinando en el mundo. ¿Ya se imagina usted cómo va a ser? Las mujeres van a estar prohibidas de salir a la calle. Va a ser un gobierno dictatorial. Mujer que salga a lapidación o cortada de cabeza por ser rebelde al Corán. ¿Usted se imagina? O sea, va a ser un caos completo. Hermanos, ¿qué pasaría si es que abrimos la puerta del Arco Herrera y dejamos que todos estos locos gobiernen el país? Bueno, ya está pasando, ¿no? Pero imagínense darles la puerta abierta a los musulmanes más radicales a que gobiernen los países del mundo. Pregunta, ¿cómo sería ese gobierno? ¿Qué pasaría con los seres humanos? Eso va a pasar porque Dios mismo le va a abrir las puertas al anticristo para que reine el mundo con esa ideología. Eso va a ser un tormento completo. Va a ser un tormento. Y ahí no hay que yo proteste. Es como cuando yo estuve de visita por Cuba hace unos años. Y me decían, aquí todos estamos en desacuerdo con el gobierno. Y yo digo, ¿y por qué no se rebelan? Porque no tenemos ni una sola pistola. El gobierno no les da ni una sola pistola a ellos. Les da pistolas a los policías, a los generales, a los de la Fuerza Armada, pero los policías, generales y Fuerza Armada tienen muchos beneficios del Estado, así que no les conviene traicionar al Estado. Pero la gente del pueblo no tiene acceso ni a una pistola, ¿cómo se van a rebelar? Lo mismo pasará durante la gran tribulación. No podrá haber rebelión contra el imperio del anticristo. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo está poniendo por rey sobre las naciones. Este será el castigo de Dios para el mundo al final de los tiempos. Hermanos, en el Islam la mujer pierde su dignidad y se convierte en una simple posesión para el hombre. Continúa la Biblia diciendo, y no respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Hermanos, en el Islam se prohíbe la adoración a otros dioses. Se prohíbe la adoración a Jehová, el Dios de los judíos. Se prohíbe la adoración a Jesucristo, el Dios de los cristianos. Se prohíbe la adoración a Buda, que es el Dios de los budistas, ¿no? Bueno, si pudiéramos llamarle Dios, aunque no es Dios. Se prohíbe cualquier tipo de religión o ideología. Solamente el Islam está permitido en los países musulmanes. Por eso usted se da cuenta que es curioso que cuando ellos vienen a países como Europa o América, se les da la libertad que ellos puedan poner sus mezquitas. Pero cuando los países de América o de Europa envían misioneros allá, les prohíben poner iglesias. ¿Por qué? Porque está prohibido cualquier ideología o religión que no sea el Islam. Por eso dice la Biblia que no respetará a ningún solo Dios. Amados hermanos, por eso siempre en el Islam se recita lo que ellos le llaman la Shahada, que significa no hay Dios más que Alá y Mahoma es su profeta.
Siempre los musulmanes deben repetir esto. Por eso cuando una persona se convierte al Islam frente a dos varones islámicos, deben ellos decir la Shahada. Solo Dios es Alá y Mahoma es su profeta. Y de esa manera ellos se convierten a la religión islámica. Hermanos, la ideología falsa del anticristo niega, ojo aquí, niega la divinidad de Jesús y la paternidad de Dios. Dos cosas que el anticristo va a negar: la divinidad de Cristo y la paternidad de Dios. Primera de Juan 2:18. Vamos para allá. Primera de Juan 2:18. Mire lo que dice allí. No se pierda, hermano, no se duerma. Dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Pregunta: ¿creía Juan el apóstol que vendría un anticristo al final de los tiempos? Sí. Aunque él dice, bueno, hoy en día han salido muchos. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos que son el anticristo, pero viene uno final. Vamos al capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en vosotros y en el mundo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo número 22. Ahí está, 2:22. Quiero que lea bien este versículo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Según la Biblia, el anticristo es una persona que niega, ojo, a Jesús como Hijo de Dios y a Dios Padre como Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta: ¿el que niega al Hijo niega al Padre? ¿Y el Islam niega al Hijo? Por lo tanto, ¿a quién niega? Al Padre. Amados hermanos, en el Corán se prohíbe creer en la Trinidad de Dios. En la sura, o en el capítulo 5 del Corán, la aleya o versículo 169, se lee de la siguiente manera: oh gente de las Escrituras, haciendo referencia a los cristianos y a los judíos, en su religión no pasan ustedes la medida justa. No digan de Dios más de lo que es verdad. El Mesías, porque ellos en el Islam creen en Jesús, el Mesías es Jesús, hijo de María. Él es el enviado de Dios y sus palabras que puso en María. Creed pues en Alá y en sus enviados y no digáis hay Trinidad. Cesad de hacerlo, porque esto les será provechoso, pues Alá es el único, la gloria sea a Él. En el Islam cree que Jesús es el enviado de Alá, no de Jehová, sino el enviado de Alá, pero no para predicar la verdad de Dios, sino para predicar el Islam. Y según la ideología islámica, todos los profetas de la Biblia son profetas enviados por Alá. Dentro de ellos está Jesús. Pero el último y más grande de todos los profetas sería Mahoma. ¿Se da cuenta? El último y más grande de todos ellos es Mahoma. Por eso, ellos niegan la divinidad de Jesús. Creen que Jesús es el enviado de Alá, o es el Mesías, pero que no vino a predicar la religión de Dios, sino que vino a predicar el Islam. Por eso exhorta el Corán a no creer en la Trinidad. Negar la Trinidad es negar a Jesús y al Padre. ¿Amén? Por eso, amados hermanos, dice: el que niega que Jesús es el Cristo, pero el Cristo, el enviado de Dios para salvar al mundo. Algo que el Islam niega, porque en el Islam
una persona no puede pagar por otra persona para serle salva. En el Islam, cada persona se salva con su propia muerte y su propia sangre. ¿Usted entiende? Negar eso, negar el sacrificio vicario de Cristo, negar que Cristo es el Hijo de Dios enviado a morir por nosotros, porque en el Islam, según el relato del Corán, Jesús no murió en la cruz. Según el Corán, Alá hizo de que Jesús, cuando estaba en la cruz, como que Dios, Alá hizo que Jesús saliera de la cruz y en su lugar puso a Judas Iscariote. Así que el que murió fue Judas y no Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era el enviado de Alá y no podía morir. Pero la Biblia dice que Jesús murió y murió por nuestros pecados. Amén. Pero negar el sacrificio de Cristo es negar el propósito de su venida y negar al que lo envió. Entonces, pregunta, ¿el Islam es una religión del anticristo? Claro que sí, porque está negando directamente al Padre y está negando al Hijo Jesucristo. Vamos a continuar. Hermanos, Daniel 7:25, vamos para allá. Rapidito, vamos para allá. Daniel 7:25. Daniel capítulo 7, versículo 25. Creo que va a tener que haber una segunda parte, porque es bastante la información que tenemos en esta noche, ¿verdad? Daniel 7:25. Dice la palabra de Dios, y hablará, ¿quién? El anticristo. Eso lo conocemos del contexto. Palabras contra el Altísimo. Es curioso, porque justamente el Islam niega a Jehová como Dios y pone en su lugar a Alá, que es el Dios islámico. Por eso hablará palabras contra el Altísimo. Y dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Quiénes son esos santos? ¿La iglesia? No, porque la iglesia ya está con Dios. El pueblo de Israel. Buscará a los judíos y los matará. Y pregunta, ¿quién hoy en día está buscando a judíos para matarlos? Como que todo tiene relación, ¿verdad? Como que todo encaja perfectamente. Y dice, y pensará el anticristo en cambiar los tiempos y la ley. Y dice, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Qué quiere decir? Ojo aquí. Número 1. ¿Qué busca el anticristo? Matar judíos. ¿Qué busca el Islam? Matar judíos. Número 2. ¿Qué busca el anticristo? Cambiar los tiempos. ¿Qué busca el Islam? Cambiar los tiempos. ¿Cómo es eso de cambiar los tiempos? Les voy a explicar. Amados hermanos, nosotros entendemos que estamos en el año 2016 después de Cristo. ¿Amén? Si usted se va a Irak, Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, Siria, Líbano, Turquía, Egipto, Libia, no sé, todos los países musulmanes, más de la mitad del mundo, porque la primera religión a nivel mundial es el Islam, no es el cristianismo. Hasta hace 25 años era el cristianismo la primera religión mundial. El Papa de Roma ha dicho que la primera religión mundial es actualmente el Islam. Tiene la mayor cantidad de fieles en el mundo. Hermanos, es como si usted cogiera la población del mundo, escucha aquí, es como que usted cogiera la población del mundo y lo dividiera en 3 partes. 2 de esas 3 partes es islámica. ¿Usted se imagina eso? Porque estos locos tienen hasta 5, 6, 7, 8 mujeres y tienen, no sé, 30 hijos y todos son musulmanes. ¿Se imagina usted? Entonces, amados hermanos, esta religión piensa en cambiar los tiempos y la ley. Si usted se va allá ellos no están en el año 2015 o 2016. Ellos están actualmente, los países musulmanes están actualmente en el año 1437, después de la huida de Mahoma. Mahoma tuvo que huir de la Meca a la ciudad de Medina, porque le estaban persiguiendo en la Meca. Y esa huida se conoce en la historia como la Hejirá, que es el escape de Mahoma hacia Medina.
Y desde allí el Islam comienza a esparcirse por el mundo. Desde el año 622 después de Cristo. O sea que ellos tenían un calendario muy parecido al de nosotros hasta el año 622. Cuando Mahoma en el año 622, ojo, escapa a Medina, empieza la era musulmana. Y por eso ellos están actualmente, no en el año 2016, sino en 1437 después de la huida de Mahoma. Así que si usted se va para allá y compra un calendario, el calendario va a tener como fecha 1437 de la Hejirá. Imagínense si esta ideología gobierna el mundo. ¿Cuál va a ser la primera intención? Cambiar los tiempos. Porque los países occidentales, llámese América y Europa, América y Europa, tenemos el calendario gregoriano, establecido por la Iglesia Católica. Pero si el Islam llega a gobernar el mundo, eso no va a servir. Ellos establecerán sus propias fechas, sus propias fiestas y su propio año. Por eso, ¿qué busca el anticristo? Cambiar los tiempos. ¿Y qué busca el Islam? También cambiar los tiempos. Dice que el anticristo buscará cambiar la ley. Un momentito. Si usted se va a los países musulmanes, muchos de ellos, la gran mayoría, no tienen derechos humanos. ¿Y por qué no tienen derechos humanos? Porque ellos se gobiernan a través de la ley Sharia. La ley Sharia es la ley islámica que se determina como obligación para todos los países musulmanes. Y le voy a explicar así, simple nomás. ¿Qué dice la ley Sharia? La mujer no puede salir a la calle sin velo. ¿Qué dice la ley Sharia? Si se encuentra un ratero, se le corta la mano. ¿Qué dice la ley Sharia? A los judíos se les decapita en las plazas. ¿Qué dice la ley Sharia? A los cristianos se les corta el pie izquierdo o la mano derecha. O también se les puede decapitar. Eso dice la ley Sharia. Los homosexuales a la horca. En Irak ha muerto un adolescente de 17 años. En Irak, un adolescente de 17 años ha muerto por escuchar una música de Estados Unidos, esa música moderna de Britney Spears, así. Ya, este chico cogió sus audífonos, escuchó, lo vieron y fue decapitado. Porque en la ley Sharia se prohíbe escuchar música. Imagínense, oiga, eso es terrible. ¿A cuánto les asusta estas cosas, hermano? De verdad que asusta, ¿no? Pero dos cosas. Uno, para nosotros no, porque estaremos con Cristo. Y número dos, cuidado con lo que se van a quedar. Porque Dios mismo, esto no es cuestión de que, ay no, eso nunca va a llegar. Un ratito. Dios mismo pone al anticristo. Y si Dios mismo lo pone, Él le va a abrir las puertas del mundo para que con esa ideología satánica gobierne el mundo hasta oprimirlo. Porque lo enseña la palabra de Dios. Hermanos, la gran tribulación va a ser mucho más espeluznante de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso Jesucristo dijo, y habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde ahora, ni la habrá. O sea, imagínense, hermanos, cómo será el tiempo del fin. Y esa ley Sharia es la que gobierna muchos países islámicos. Y es la que también gobernará el anticristo. Por eso el anticristo cambia las leyes. Entra a los países cuando Dios le dé al anticristo el poder de entrar a los países. Lo primero que hace el anticristo es cerrar los congresos. Cierra el congreso y a partir de ahora la ley Sharia, la ley islámica. Si no te gusta, a la muerte. Si te gusta, te sujetas. Hermanos, no va a haber piedad. Como el día de hoy no hay piedad en los países musulmanes. Decapitan cristianos, han muerto más de 20.000 cristianos en Libia. En Sudán han muerto más de 50.000 cristianos quemados vivos en una iglesia. Hermanos, matan judíos y matan cristianos. ¿Por qué? Porque su religión les han enseñado a odiar
a Jehová y a Cristo, curiosamente al Padre y al Hijo. Amados hermanos, qué curioso, ¿verdad? Todo el universo se está amoldando para lo que sucederá al final de los tiempos. El punto 2, 3 y 4 lo veremos la siguiente semana. Amén. Hay mucho más por estudiar. Amén. Amén. Hay mucho más por estudiar, pero lo veremos ya. No el siguiente domingo, porque el siguiente domingo estamos de aniversario. Amén. Pero el siguiente domingo 20 en la noche continuamos con este tema que yo creo que está interesantísimo. Amén. Acerca del final de los tiempos. ¿Qué nos debe enseñar esto? Nos debe enseñar a nosotros, número uno, que estamos ya salvos, así que no hay que preocuparse. Pero lo que sí tenemos que hacer es predicar a otros, advertir a otros que se acerca el fin. Y somos nosotros ese canal de Dios para advertir a otros que pronto viene la gran tribulación y que hay un viaje de escapatoria, y es irnos con el Señor Jesús en el arrebatamiento. Así que, amados hermanos, prediquemos a otros porque se acerca el fin. Oremos al Señor. Eterno Dios, te damos gracias porque tu palabra nos ha instruido, tu palabra nos ha enseñado, tu palabra nos ha demostrado, Señor, que tú tienes el dominio en el universo entero. Nada se escapa de tus manos. Gracias, Señor, porque podemos vivir confiados, sabiendo de que todo está en tus manos. Nada se escapa, Señor, de ti. Gracias, porque todo lo tienes ya planificado y se puede hacer todo conforme a su gracia. Te honramos y te alabamos. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fuertes y valientes para poder, Señor, predicar a otros de la escapatoria que nos has dejado en Jesús. Porque una vez aceptamos a Cristo, somos salvos de la ira venidera. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un tiempo de Santa Cena. Vamos a invitar a los hermanos que son bautizados por inmersión a poder tomar de la Santa Cena. Hermanos bautizados por inmersión de la misma fe y práctica que nosotros pueden participar de la Cena del Señor. Amén.